Saludo desde San Lorenzo, Matán, Chiapas, nuestro bello colegio. Bueno, pues muy buenos días, estamos en las tierras del colegio cosechando los elotes que sembramos en el mes de enero para llevarlas a la venta, al mercado, que son el producto que nosotros cosechamos para mantener nuestra institución y colaborar con la colegiatura de nuestros estudiantes. Excelente día, saludos para todos, los invitamos a ser parte de este proyecto. Una oportunidad para servir. Gracias. Responsabilidad, compañerismo, solidaridad, integridad, respeto, lealtad, honestidad, confianza, amistad, perseverancia, gratitud, servicio. En el Colegio Lázaro Cárdenas del Río somos más que enseñanza. Sistema Educativo Adventista Plantel Ixtacomitán. El Colegio Vicente Guerrero abre sus puertas para el ciclo escolar 2020-2021. Nos respaldan 45 años de trayectoria. El Colegio Vicente Guerrero en Ixtacomitán, Chiapas, te invita a ser parte de nuestra gran familia Covigue. Por lo tanto, la educación cristiana de la más alta calidad no distingue. Te ofrecemos atención a niños con necesidades educativas especiales. 45 años de experiencia nos respaldan. Clases de música, clases de inglés y francés. Contamos con 3 niveles educativos: primaria, secundaria y preparatoria. Ven, inscríbete y forma parte de esta gran familia.
En la educación adventista, la base es la santa palabra de Dios. Por eso, en las clases está incluida la Biblia, integrada la fe en la educación. El Colegio Vicente Guerrero, plantel Juárez, nos esmeramos en la formación integral de nuestros alumnos, bajo la orientación de docentes bien preparados para inspirarlos a tener una grata relación personal con Jesucristo. Asimismo, apoyarlos a desarrollar las competencias necesarias para enfrentar los desafíos de la vida, habilitarlos para ser útiles a los demás y prepararlos para trascender de este mundo al venidero. El colegio posee una alta calidad en todos sus niveles e instruye a los estudiantes con base en valores cristianos, promoviendo el desarrollo constante de todas sus facultades, tanto física, mental, social y espiritual. Contribuimos con la sociedad, proveyéndola de jóvenes bien preparados, responsables, visionarios, emprendedores y comprometidos con el bienestar integral. Ven e inscríbete con nosotros. Somos Colegio Vicente Guerrero. Educamos para la eternidad. Para más información, al teléfono 962-212-5102 o al teléfono 932-32-60-45-8 o visítanos en nuestras instalaciones en calle Framboyanes, número 114, Colonia San Juanito, Juárez, Chiapas, a un costado de Seguridad Pública. ¡Ven e inscríbete ya! Mi escuela es mi segunda casa y como en mi casa también tengo un lugar favorito. Mi silla. Pero no es cualquier silla, porque en ella se escriben historias todos los días. Allí he encontrado los mejores amigos del mundo. Allí es donde recibo los conocimientos más importantes para mi futuro, donde mis desafíos se han convertido en éxito. Incluso es allí donde he sentido tanto sueño que no sé de dónde proviene. He cantado, reído, llorado, todo eso en mi silla. Sobre todo, lo más importante es que allí es donde he podido encontrarme con Dios muchas veces. ¿Que dónde se encuentra esa silla? En mi querida escuela
Colegio Niños Héroes. Muy buenos días, queridos hermanos. Esta mañana nos alegra mucho poder saludarles nuevamente. Les deseamos un feliz sábado a cada uno de ustedes y que el programa de ayuno de este día, donde todos estamos participando, pueda ser de bendición para nuestra relación con Cristo Jesús. El tema de esta mañana es la educación. Y cuando hablamos de educación, estamos hablando de algo muy importante y trascendental para nuestra vida, donde participa el hogar, donde participa la iglesia y donde también participa la escuela de la iglesia. Y en esta asociación del norte de Chiapas tenemos el privilegio de tener 8 colegios donde nuestros hijos pueden ser educados y formados para el reino de los cielos. Pero también tenemos a nuestra Universidad Lindavista. Y esta mañana nuestro invitado es el doctor Mauricio Delgado. Él es el vicerrector académico de la Universidad Lindavista, a quien agradecemos mucho por haber aceptado la invitación de compartir con nosotros la palabra del Señor. Sean muy bienvenidos y disfrutemos el programa que ha sido preparado para hoy. Vamos a orar, queridos hermanos. Alondra, haz por favor una oración por aquellas familias que tienen a un ser querido enfermo por causa de esta pandemia, y su servidor va a orar por las familias que ya perdieron a un ser querido. Amante Señor y Salvador, rogamos delante de tu presencia. Hemos venido aquí, Señor, a pedirte ayuda. Necesitamos que intercedas delante de tu Padre, allá, Señor, en las mansiones celestiales, para que nuestra voz sea escuchada en favor de aquellos enfermos, aquellos hermanos y aquellas personas, amigos, que están padeciendo, Señor, a causa de esta pandemia. Rogamos que tu misericordia repose sobre nosotros, Señor, y podamos encontrar consuelo, podamos encontrar solución en ti, oh Padre. Querido Señor, clamamos también por todas las familias que ya han perdido a un ser querido en medio de esta pandemia tan difícil que estamos pasando. Que tu Espíritu Santo sea el bálsamo que pueda consolarles. Y recordar, Señor, que a pesar de que la situación es adversa, tú nos has dado promesas para que el cristiano se mantenga firme aún en medio de la tormenta, recordando que muchos serán despertados cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Señor, clamamos para que con el carbón encendido tú puedas tocar los labios del predicador en esta mañana y tu palabra sea viva y eficaz, sea un río de agua viva en nuestros corazones. Lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Satisfaga hoy tu alma y corazón.
chicos, feliz sábado. Hoy les quiero hablar de las piedras preciosas. Cuando Dios separó las aguas, también hizo piedras especiales de diferentes tamaños y colores. Así los pececitos podrían reposar al lado o incluso debajo de las piedras. ¿Ustedes ven estas piedras? Una es más agradable y más suave al tacto, y la otra parece más rocosa al tacto. ¿Por qué son tan diferentes? Las piedras se pulen porque las arrastra la corriente y van golpeándose por largos años. Hay piedras preciosas que cuestan muy caras y se venden para hacer adornos. Se ven bonitas y brillantes porque fueron pulidas. ¿Vale la pena pulirla? Creo que sí. Después podemos ver su brillante hermosura. Pensemos en que somos como piedras preciosas que para brillar, papi o mami a veces nos llaman la atención. Y aunque no nos guste, es necesario para que aprendamos a obedecer, podernos ser hermosos para Jesús, igual que las piedras preciosas. ¿Quieres ser una piedra preciosa? Repite conmigo, amiguito, este hermoso versículo. Dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás le abandonará. Proverbios 22:6. Gracias por escuchar la historia. Nos vemos en el próximo sábado. ¿Cómo encontrar hoy el camino que me dé felicidad? Que ayer pensé sentirla en mi ser. ¿Cómo encontrar hoy tus manos, sentir tus huellas y así saber que tú tienes algo para mí, pues mi vida está llena de angustia y dolor que apagan hoy mi fe, no dejando esperanzas. Hoy que no creo más en mí, solo me trago este dolor. Quiero creer y sentir tus manos sobre mí, sentir que estás aquí, que me darás toda tu felicidad. ¿Cómo encontrar hoy el camino que me dé felicidad? Que ayer pensé sentirla en mi ser. ¿Cómo encontrar hoy tus manos, sentir tus huellas y así saber que tú tienes algo para mí, pues mi vida está llena de angustia y dolor que apagan hoy mi fe, no dejando esperanza.
Muy buenos días, hermanos, que nos están viendo en esta mañana. Estamos muy felices con nuestro Dios y agradecidos por tantas bendiciones que Él derrama sobre cada una de nuestras vidas. Esta mañana les queremos invitar que se unan a nosotros para adorar a nuestro Dios depositando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Antes de depositarlo, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a pedir la bendición por estos diezmos y ofrendas. Oremos. Amado Padre, gracias te damos en este santo sábado. Gracias por permitirnos devolver la parte que a ti te corresponde. Pedimos tu bendición para que estos diezmos y ofrendas sean usados para el avance de tu bendita obra. Y que en cada hogar, en cada familia de hermano, hermana, jóvenes y adultos, puedan ser derramadas como hasta ahora tus benditas bendiciones. Gracias por tu bondad y por tu amor. Perdona nuestros pecados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a depositar nuestros diezmos y ofrendas en el recipiente que cada sábado hemos preparado. De igual manera, hermanos, les invito a que busquemos en nuestros himnarios el himno número 372. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Un feliz sábado para todos ustedes, queridos hermanos de Norte de Chiapas. Un saludo a los maestros, a los padres de familia de toda esta gran asociación y a los alumnos que han estado en los diversos colegios de la Asociación Norte de Chiapas. Un feliz sábado para todos. Agradezco la invitación que me hicieran de la administración de la asociación para compartir este
seminario, Educación que trasciende. El libro La Educación comienza con un fuerte reclamo para la Iglesia, un reclamo que será todavía válido en estos tiempos, en pleno siglo XXI. Este es el reclamo que aparece en el libro La Educación en sus primeras líneas, en sus primeras palabras. Nuestro concepto de educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga mayor amplitud y un fin más elevado. Así comienza el libro La Educación. En aquel tiempo que se escribió, fue un fuerte reclamo para la Iglesia. Pero ¿cuál es el concepto correcto de educación? En la misma página, Elena de White conceptualiza la educación de la siguiente manera: la verdadera educación abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. En esta cuarta alusión, en el gozo de servir en este mundo, podemos encontrar una cuarta dimensión de la educación en este concepto. Facultades físicas, mentales, espirituales y sociales. Es lo que pretende la educación. Ahora, comparemos este concepto de Elena de White con el concepto constitucional, que desde 1917 aparece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué dice la Constitución? Aun cuando se ha reformado el artículo 3 y la Constitución, el concepto todavía permanece, y es el siguiente: la educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Fíjense cómo este concepto de educación de la Constitución se parece mucho al que propone Elena de White. Elena de White dice desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales, espirituales y sociales. La señala de manera específica, y la Constitución señala desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Pero ¿cuál es esa mayor amplitud que se debe buscar en la educación? Primeramente, en la diapositiva podemos ver todo el ser, hay que desarrollarlo, todo el periodo de la existencia accesible al hombre, desde antes de nacer y más allá de la muerte. Desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales, pero también agrega el gozo de servir en este mundo, que son las facultades sociales. Gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Trascender es lo que pretende la educación. El asunto no termina aquí en la tierra, sino que el propósito es que la persona trascienda en la escuela del más allá, donde no hay graduación. Desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Esa es la amplitud a buscar. ¿Y el fin más elevado cuál es? Gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Aquí está la trascendencia de la educación. No solamente en este mundo terrenal, sino en el mundo venidero, en la escuela del más allá. En el sentido más amplio, dice Elena de White, la obra de la educación y la redención son una. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones a buscar? Si vamos a Deuteronomios, podemos encontrar en Deuteronomio 6, 8 al 9, las dimensiones que ya mencionaba Elena de White. Dice Deuteronomio 6,
8 al 9, las atarás a tu mano como señal. La mano generalmente está relacionada con actividades físicas, con hacer cosas. Entonces aquí tenemos la dimensión del desarrollo físico, pero luego sigue diciendo el texto, y estarán como frontales entre tus ojos. Aquí podemos ver generalmente la mente, la podemos encontrar y señalamos la cabeza para hacer alusión a las facultades mentales. Entonces tenemos el desarrollo físico en tu mano como señal y como frontales entre tus ojos, el crecimiento intelectual. Pero luego sigue diciendo, las escribirás en los postes de tu casa. La casa generalmente es sinónimo de la intimidad, es sinónimo de la privacidad, y entonces aquí tenemos alusión a una tercera dimensión, la madurez moral, la madurez espiritual. Y finalmente señala, y en las puertas de tu casa, las escribirás en las puertas de tus ciudades. ¿Por qué en las puertas de las ciudades? Porque en la antigüedad era en las puertas de las ciudades donde se llevaban a cabo las transacciones comerciales, de matrimonio. Allí se celebraban convenios entre familias o convenios comerciales. Y entonces tenemos alusión a una cuarta dimensión, que es la interacción social. De esta manera podemos ver que en Deuteronomio se señala el desarrollo físico, el desarrollo intelectual, el desarrollo espiritual y la interacción social o desarrollo social. Las 4 dimensiones que propone Elena de White. Por eso ella dice en la página 13, la verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales, espirituales, y prepara para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior, proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero, las facultades sociales. Allí tenemos las 4 dimensiones que menciona el concepto de educación de Elena de White. Ahora, ¿cómo fue el crecimiento de Jesús y qué relación tiene el crecimiento de Jesús con el currículo adventista del séptimo día? Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Entonces, aquí tenemos las 4 dimensiones que habíamos mencionado anteriormente. Crecía en sabiduría, la dimensión mental. Crecía en estatura, la dimensión física. Crecía en gracia para con Dios, una relación vertical, el crecimiento espiritual. Y crecía en gracia para con los hombres, una dimensión horizontal, la dimensión social. Entonces, aquí tenemos las mismas 4 dimensiones que propone Elena de White en el crecimiento de Jesús. Y entonces, lo que propone el currículo adventista es un desarrollo integral de la persona en su dimensión física, mental, espiritual y social. Un desarrollo integral. Ahora, ¿cuáles son las áreas del currículo adventista? Si vamos a Marcos 12:30 al 31, dice allí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí volvemos a ver nuevamente
las 4 dimensiones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, la dimensión espiritual. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, la dimensión física. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, la dimensión mental. Y amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, la dimensión social. Y tenemos que el centro del acto educativo es el amor. No se puede educar sin amar. Es una cuestión primordial, es una cuestión esencial para poder educar. El centro del acto educativo es el amor. Ahora, ¿cómo fue la educación de Jesús? ¿Cómo fue la educación de Cristo? Mis hermanos, dice Elena de White en la página 77 del libro La Educación, Jesús siguió el plan divino relativo a la educación. No buscó las escuelas de su tiempo que magnificaban las cosas pequeñas y empequeñecían las grandes. Obtuvo su educación directamente de las fuentes indicadas por el cielo. ¿Y cuáles son estas fuentes? Ella sigue diciendo, del trabajo útil, del estudio de las Escrituras, de la naturaleza y de las vicisitudes de la vida. Y estos 4 constituyen los libros de texto de Dios. ¿Cuáles son los libros de texto de Dios? Dice Elena de White, de los cuales se educó Jesús. Trabajo útil, estudio de las Escrituras, la naturaleza y las vicisitudes de la vida. Aquí podemos ver las mismas 4 dimensiones que hemos repetido una y otra vez. Estudio de la naturaleza. Jesús crecía en sabiduría, el desarrollo mental. Trabajo útil. Crecía en estatura, el desarrollo físico. Estudio de las Escrituras, crecía en gracia para con Dios, la dimensión vertical, el desarrollo espiritual. Y las vicisitudes de la vida, gracia para con los hombres, el desarrollo social. Y de esta manera tenemos un desarrollo integral de la persona, un desarrollo integral de nuestros alumnos, que es lo que propone el currículo adventista. Ahora, en 1996 se escribió este libro, La educación encierra un tesoro, y allí se presentan 4 dimensiones también, que son los aprendizajes que según esta comisión de la UNESCO se les llama fundamentales, que es lo que la educación debe buscar. ¿Y cuáles son estos? En la página 91 menciona este libro. La educación debe estructurarse en torno a 4 aprendizajes fundamentales. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Entonces miramos cómo la UNESCO, después de tantos años de la propuesta de Elena de White, lanza esta propuesta de los aprendizajes fundamentales. Sin embargo, Elena de White y la Biblia ya los habían propuesto muchos años antes. Aprender a conocer la dimensión mental, aprender a ser la dimensión física, aprender a vivir juntos la dimensión social y aprender a ser la dimensión espiritual o moral, como dice el libro, que llamaremos moral por no ofender a nadie. Y en el libro La Educación se propone también lo siguiente, algo muy importante en los aprendizajes fundamentales. Desde que este libro, La Educación, fue escrito,
Allí se plasma cuál es el centro o qué debiera buscar la educación. Dice que consiste en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. En vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes deben ser dirigidos a la fuente de verdad, a los vastos campos abiertos a la investigación en la naturaleza y en la revelación. En vez de jóvenes educados, pero débiles, las instituciones del saber debieran producir hombres fuertes para pensar y obrar, hombres que sean amos y no esclavos de las circunstancias, hombres que tengan amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. Estos son los aprendizajes fundamentales, formar pensadores. Ahora, hay un libro reciente, que les presento aquí en pantalla, de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir. Y entonces en este libro, él señala que en la era de Google y las enciclopedias gratuitas en Internet, ya no tiene sentido que las escuelas califiquen a los estudiantes con base a la memorización o en la acumulación de conocimientos. Hoy día es tanto más importante que los estudiantes aprendan a pensar, a ser creativos, a resolver problemas y a construir sobre la base del pensamiento de los demás. Fíjense cómo se propone aquí el formar pensadores, que Elena de White ya lo había propuesto muchos años antes que Andrés Oppenheimer. Entonces aquí tenemos las dimensiones curriculares, 4 dimensiones curriculares: desarrollo físico, intelectual, espiritual y social, 4 dimensiones del currículo. ¿Cómo se educó el pueblo de Israel? Señal en la mano, los pondrás como frontales entre tus ojos, los escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Las 4 dimensiones. Elena de White dice que la educación es el desarrollo de las facultades físicas, mentales, espirituales y el gozo de servir, la dimensión social. La educación de Jesús, dice Lucas, que crecía en estatura, crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres, la dimensión social. La respuesta de Jesús al rabí, al maestro, que fue a cuestionarle: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, la dimensión social. La educación de Jesús. Jesús educó con el trabajo útil, el desarrollo físico, el estudio de la naturaleza, la dimensión intelectual, el estudio de las Escrituras, la dimensión espiritual, y las vicisitudes de la vida en relación con sus semejantes, la dimensión social. Y entonces, los 4 pilares que propone la UNESCO: aprender a hacer, la dimensión física; aprender a conocer, la dimensión intelectual; aprender a ser, la dimensión espiritual; y aprender a vivir, la interacción con los demás, la dimensión social. Y entonces aquí tenemos las competencias que debemos desarrollar, queridos maestros de las escuelas de Asociación Norte de Chiapas: competencias procedimentales y transferenciales, competencias cognitivas para el desarrollo intelectual, actitudinales y valorales, la dimensión espiritual, y de relación e interacción, la dimensión social.
Este debe ser el currículo y esa debe ser la amplitud a buscar y el fin último de la educación adventista. Ahora, la adhesión es misión. Fíjense lo que dice Elena de White. Un asunto de gran importancia debiera ser la conversión de nuestros alumnos como maestros. Y conversión es acceso a la iglesia. Y en esto es un evento muy trascendente. Es el evento más prolongado y más extenso que realiza la iglesia adventista. No solamente comienza en el hogar y termina con la universidad, sino que esto tiene trascendencia hasta la eternidad. Ese es el gran objetivo, es la amplitud a buscar, es el fin más elevado. No termina con la universidad, pero sí se prolonga hasta la escuela del más allá. ¿Cuánto es la duración del evento educativo? Fíjense allí en esa gráfica, en esa tabla. En preescolar, alrededor de 1900 horas. En primaria, 6 grados, 5 días a la semana, 5 horas diarias, serían 5700 horas. En secundaria, 3 años, 2850 horas. En bachillerato, 3 años, 5 días a la semana, 2850 horas. Y en licenciatura, 4 años por lo menos, 5 horas diarias, 3200 horas. En suma, para llegar desde preescolar hasta licenciatura, serían 16,500 horas. ¿Qué puede hacer un docente en estas 16,500 horas? ¿Cuánta influencia puede tener un docente en 18 años, 3,300 días o 16,500 horas de duración del acto educativo? Sin duda, puede tener mucha influencia en el carácter y la formación de los alumnos. Por eso, la educación adventista debe marcar la formación del carácter de los alumnos. Por eso, si tú inscribes a tu hijo en cualquier otra escuela que no sea adventista, el maestro ejercerá una gran influencia en su carácter. Y no solamente el maestro, también los compañeros de estudio ejercen influencia, para bien o para mal. Por eso, creo que es tiempo de que se unan a favor de la educación y la redención de los niños y jóvenes 3 entidades muy importantes, y estas son el hogar, la iglesia y la escuela. A veces no se está trabajando de manera sinérgica. El hogar tiene sus propios propósitos, la iglesia los suyos propios y la escuela igual trabaja por otro lado. Es necesario que estas 3 entidades trabajen de manera sinérgica a favor de la educación y la redención de los niños y jóvenes de la iglesia. Ahora, ¿cómo unir la escuela terrenal con la escuela del más allá? Tenemos los agentes que deben trabajar juntos: hogar, escuela e iglesia. Pero también están los agentes divinos, los ángeles, el Espíritu Santo debe estar trabajando en el corazón de los niños y jóvenes. Esto con el propósito de que los alumnos de la escuela terrenal se unan en propósito y en fines para llegar a ser alumnos de la escuela del más allá, en la cual no habrá graduación y podremos seguir aprendiendo por toda la eternidad. Dice Mensajes para los Jóvenes, página 119. En esa escuela no habrá graduación. El propósito de la escuela terrenal es unirse en trascendencia, en un acto trascendente a la escuela del más allá, la superior, en la cual
no hay graduación. Ahora, ¿cuál es el tamaño a nivel global? Estas estadísticas es el último reporte estadístico. Hay 183.337 alumnos de primaria, 595.848 de secundaria, 7.214 de educación para el trabajo y de nivel superior 148.373, haciendo un total de prácticamente 2 millones de alumnos, 1.934.772. Ese es el tamaño del sistema educativo adventista a nivel global. ¿Cuál es el tamaño a nivel Unión Mexicana de Chiapas? Allí tenemos en la tabla los datos de cada uno de los campos, y la suma de todo el alumnado más la universidad son 8.811 alumnos. Sin embargo, podemos ver lo siguiente, y quiero hacer notar esto. El 58% de todo el alumnado es adventista y tenemos un 42% no adventista. Aquí tenemos un reto muy grande como sistema educativo y como Unión Mexicana de Chiapas. Si quitamos a la universidad y tomamos solamente el sistema educativo adventista, los colegios, tenemos un 53% de alumnos adventistas. Faltaría un 9%, que serían 746 alumnos. Si esos 746 lo repartimos entre todos los campos y la universidad, nos tocarían de 83. Y con esto sería la mayoría no adventista. Entonces es muy importante que de manera estratégica busquemos, queridos padres de familia, que nuestros hijos estudien en nuestras instituciones, estudien en nuestros colegios. Ese es el propósito por lo cual la iglesia tiene colegios y tiene universidades, para que los hijos de la iglesia estudien allí y su carácter se vaya preparando para ingresar a la escuela del más allá, la celestial. Entonces, este evento es trascendente, es el evento más prolongado y más extenso. No tiene fin, comienza en el hogar, pero debe terminar y prolongarse por la eternidad en la escuela superior, la del más allá. Pero ¿será que es exitoso? Déjenme mostrarles algunos datos. En esta gráfica podemos ver que las adhesiones a la iglesia fueron de 427,313. Solamente bautismos en las escuelas, 427,313 alumnos se bautizaron en los colegios, en las instituciones de la iglesia. Esto sería semejante a un campo establecido cada año. Esto del 2006 al 2015. 427,313 bautismos. Quiere decir que la educación sí tiene impacto para que un joven, para que un alumno de nuestros colegios tome la decisión de bautizarse. Ahora, fíjense, en esta investigación de la Unión del Lago en Estados Unidos, ¿qué fue lo que se encontró? ¿Cuál fue el comportamiento? Si los hijos de la iglesia, si los hijos de familias adventistas no asisten a ningún colegio, a ninguna escuela de iglesia, se unen a la iglesia el 61.7%. Y nunca se bautizan o nunca se unen a la iglesia el 38.3%.
Pero ¿qué pasa cuando reciben algunos años de educación? Menores a 12 grados, el 95.4 termina bautizándose. Y si asisten más de 12 grados en adelante, se observó que el 100% tomaban la decisión de bautizarse. Repito, hijos de familias adventistas. Quiere decir que sí hay diferencia entre que asistan o que se inscriban en una institución adventista a que no se inscriban. La diferencia es muy grande. No se bautizarán alrededor del 38%. El mismo estudio en la Unión del Lago, el promedio de años en la escuela, si un alumno asiste solamente 2.4 grados a la escuela, nunca se bautizó. Pero ¿qué pasa cuando asiste de 8 grados en adelante? Terminan tomando la decisión de bautizarse. Ahí está la gran diferencia. Es importante que nuestros hijos estudien en nuestros colegios. Otro estudio, igual con hijos de familias adventistas, pero en otra unión, la Unión del Sur en Estados Unidos. Si un alumno, si un hijo de familias adventistas nunca se inscribe en un colegio adventista, el 59.9%, digamos el 60%, termina bautizándose, muy semejante al anterior, y el 40% nunca se bautiza. ¿Y qué pasa cuando estudia de 1 o más años, pero menos de 11? El 84.6% termina bautizándose. Y si asiste y se inscribe en nuestros colegios, en los colegios de iglesia, de 11 años a más, el 96.9% termina bautizándose. En la anterior, en la Unión del Lago, el 100% se bautizaban. Aquí baja un poquito el porcentaje, pero prácticamente ocurre lo mismo. 13 veces más toman la decisión de bautizarse. Por eso, dice Elena de White, la obra de la educación y la redención son una. Educar es redimir. Ahora, ¿qué pasa con la retención? También es otro rol de la educación adventista. No solamente que tomen la decisión de bautizarse, sino que permanezcan fieles en la iglesia. Fíjense que actualmente, desde que la iglesia se organizó hasta la fecha, debiéramos ser 34.385.004 miembros. Sin embargo, cuando miramos las estadísticas, el reporte estadístico más reciente, no somos esa cantidad. Esto se debe a que muchos miembros abandonan. ¿Cuáles son los que abandonan? La tasa de pérdida que tenemos en miembros de iglesia llega a ser prácticamente del 40%. De cada 100 que se bautizan, 40 se salen de la iglesia. De cada 10 miembros, 4 abandonan la iglesia. Y entonces de esos 34.385.004 miembros, 13.737.25 terminaron tomando la decisión de abandonar la iglesia. Y esto hace que la tasa de crecimiento en la iglesia sea muy pequeña, porque muchos se bautizan, pero abandonan al corto tiempo la iglesia. Ahora, ¿qué ocurrió con un estudio del 2000 al 2012? De 13.648 bautismos, ¿cuántos abandonaron? De 13.648.281 bautismos, abandonaron 5.918.483.
y la tasa de pérdida es de 43.36 en estos 12 años de estudio. Una tasa un poco mayor. Quiere decir que en los actuales tiempos es más fácil que un miembro de iglesia tome la decisión de abandonar la iglesia después de haberse bautizado. Y esta tasa tan alta hace que el crecimiento de la iglesia no sea rápido, es lento, porque muchos se bautizan, pero también se está perdiendo alrededor de un 43 a 44%. Y entonces la pregunta sería, para cada uno de los padres de familia de norte de Chiapas, ¿dónde está el rebaño que te fue dado? ¿Dónde está tu hermosa grey? ¿Dónde tienes a tus hijos? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cómo están siendo educados? ¿Cómo están siendo influenciados por otros? Hay un estudio que se ha repetido 3 veces. El primero se hizo en 1992, de allí en el 2008 y en el 2010. El estudio se llama Valogénesis. Y entonces allí se encontró que quienes estudian más años de educación adventista, ocurre lo siguiente con ellos. Su lealtad denominacional es más alta. Su ortodoxia, su fidelidad a la iglesia también es mejor. Y tienen la intención de permanecer como adventistas más allá de los 40 años de edad. Esto reveló el estudio Valogénesis. Ahora, en ese mismo estudio que se repitió en el 2010, ¿qué factores desarrollan la fe del alumno? El 50% mencionó que asistir a una iglesia, a una escuela adventista, que también la familia en la cual crece contribuye mucho, alrededor de un 48% aproximadamente. La fe de la madre, las semanas de oración de la escuela, la fe del padre, la fe de los abuelos, los campamentos adventistas, las semanas de oración. Lo que más contribuye es asistir a una escuela de iglesia. Prácticamente el 50% contestó que eso es lo que más contribuye. Y la familia en la cual crece y la influencia de la madre. Así que, queridos padres de familia, es muy importante que los hijos de la iglesia se inscriban en nuestros colegios. El mismo estudio, Valogénesis, el que se realizó en el 2010, reveló que el 81% de los estudiantes opinaron que asistir a una escuela adventista es lo que más les ayudó a desarrollar su fe religiosa. El 81% dijeron eso. El estudio Epperson, ¿qué es lo que dice? Igual con hijos de familias adventistas de la Unión del Sur. Aquellos que no reciben ninguna educación adventista, el 58% se bautizan y un 42% nunca toman la decisión de bautizarse. Y aquellos que asisten de 1 a 10 años de educación adventista, se incrementa el porcentaje de bautismos hasta el 79%. Y aquellos que asisten de 11 años o más, llegan a bautizarse el 90.7%. 4.5 veces más probable que no se bauticen si no están estudiando en una institución de la iglesia. Otro estudio de Robert Rice de 1990, igual del sur de California, ¿qué es lo que pasa con relación a la fidelidad en la devolución del diezmo? Si es egresado de una escuela pública, el 26% diezma de manera fiel y regular, y el 74% no diezma. Pero ¿qué pasa con aquellos que estudian
o que estudiaron y son egresados de una secundaria adventista. El porcentaje de devolución de diezmo se incrementa prácticamente al doble y diezman un 50%, 2 veces más fieles en diezmo. Ahora, ¿cómo influye este mismo estudio del sur de California, que es un estudio longitudinal que duró 13 años? ¿Qué pasa con quienes estudian en una institución adventista comparados con aquellos que no están estudiando en una institución adventista de nivel secundario? Los que no estudian o los que no son egresados de una secundaria adventista, es decir, que están estudiando o fueron egresados de una secundaria pública, el 27% terminan casados con un adventista y un 73% termina casado con un no adventista. ¿Qué pasa con aquellos que egresan de una secundaria adventista? El porcentaje de matrimonios entre adventistas se incrementa a un 78% y solamente un 22% se casa con un no adventista. Entonces, aquí podemos ver que sí hay influencia de la educación adventista en relación a bautismos, retención, diezmos y formar hogares más sólidos. Ahora, ¿cómo está el alumnado en Norte de Chiapas? Allí tenemos los colegios, los 8 colegios de la Asociación Norte de Chiapas, donde estudian 1,649 alumnos, según los datos del curso 19-20 proporcionados por el Departamento de Educación de la Unión. 1,649 alumnos. De esos, el 54% es adventista. El resto serían no adventistas. Aquí hay un reto muy grande. Solamente 82 alumnos no adventistas y tendríamos la mayoría de no adventistas. Es muy importante atender este asunto. Es un reto, sin duda alguna, pero si trabajamos de manera decidida, es posible incrementar el porcentaje de alumnado adventista a fin de tener un mejor clima escolar para los alumnos de la iglesia. Entonces, resumiendo, el impacto de la educación adventista nos ayuda o influye para una mayor adhesión a la iglesia. Nos genera bautismos. Número 2, nos retiene a quienes se bautizan como miembros fieles de iglesia por mucho más tiempo. Número 3, mayor fidelidad al momento de devolver los diezmos. Y número 4, mayor posibilidad de que esos alumnos egresados de las escuelas adventistas formen matrimonios sólidos. Esa es la influencia de la educación adventista. Por eso, Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Es importante que desde chiquitos, desde preescolar, los niños asistan a nuestros colegios. ¿Qué experimentan los niños y jóvenes con la educación adventista? Primeramente, adhesión. Se bautizan por la influencia que la educación ejerce en sus mentes y corazones. Segundo, se retienen como miembros fieles. Y tercero, logramos la redención de los alumnos. Por eso, en el sentido más elevado, la obra de la educación y la redención son una. A través de la educación adventista podemos ver cómo en la influencia en el corazón los alumnos toman la decisión por Cristo Jesús. Y por eso dice Isaías 54:13,
y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Y cuál es la consecuencia de ser enseñados por Jehová? Y se multiplicará la paz de tus hijos. La pregunta es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una decisión personal. Dice Josué 24:15, parafraseando, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de la educación tradicional, a los cuales servían vuestros mentores al otro lado del río, o a los dioses de la secularización en cuya tierra habitáis. Estamos en una corriente muy fuerte de secularización que ocurre en todos los ambientes y por todos lados. Por eso es muy importante escoger en qué ambiente se va a formar y se va a educar el niño o el joven que procede de una familia adventista. ¿Lo vamos a inscribir en un colegio o en una institución pública? ¿O vamos a permitir que Dios, a través de los maestros, a través del ambiente del colegio adventista, pueda ser influido para formación de su carácter que lo lleve al reino de los cielos? Un llamado muy viejo. En el conflicto de los siglos aparece una alusión de Elena de White a este sacerdote que fue católico y que impulsó la reforma, Martín Lutero. Él dijo: temo mucho que las universidades sean unas anchas puertas al infierno, si no se aplican cuidadosamente a explicar la Sagrada Escritura y grabarla en el corazón de la juventud. Yo no aconsejaré a nadie que coloque a su hijo donde no reine la Escritura Santa. Todo instituto donde los hombres no están constantemente ocupados en la palabra de Dios se corromperá. Es un llamado muy viejo que hizo Martín Lutero a la educación de su tiempo. ¿Qué es lo que debemos hacer como sistema y como iglesia? Necesitamos formar una red con propósitos redentivos, donde el hogar y sus propósitos se unan a los propósitos de la iglesia, los de la iglesia al colegio, los del colegio a la asociación, los de la asociación a la unión, los de la unión a las universidades en México, y todo este conglomerado de instituciones uniendo esfuerzos de manera sinérgica para llevar a los hijos de la iglesia a la escuela del más allá, la superior, en la cual no hay graduación. Todos colaborando sinérgicamente para unir la escuela terrenal con la escuela del más allá y salvar a los hijos de la iglesia adventista, los hijos de los hogares adventistas. Necesitamos conformar esa red de manera sinérgica para que este propósito ocurra. Es un compromiso personal. Yo y mi casa, yo y mi aula, yo y mi iglesia, yo y mi universidad, yo y mi asociación, yo y mi unión serviremos a Jehová. Dios quiera que ese sea nuestro propósito, queridos maestros, queridos administradores, queridos padres de familia de Norte de Chiapas. Una red con propósitos redentivos, que una la escuela terrenal con la escuela del más allá, y que para honra y gloria de Dios, todos de manera conjunta unamos esfuerzos a favor de la redención de nuestros hijos. Quiero invitarles a quienes así lo decidan a colocarse en pie y vamos a concluir con una oración. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por los consejos que hay en tu palabra. Gracias por los consejos que hay en el espíritu de profecía. Ayúdanos
a cambiar nuestro concepto de educación, a que sea más amplio y que el fin sea más elevado que los propósitos puramente terrenales. Y Señor, provoca en nosotros un despertar, un anhelo por la educación y la salvación de los hijos de los hogares adventistas. Que todos, de manera conjunta, podamos tener claro ese propósito y que podamos trabajar de manera sinérgica para salvar a los hijos de la iglesia. Señor, colocamos en tus manos a los colegios de la Asociación Norte de Chiapas, a cada uno de los administradores, a cada uno de los maestros, a los padres de familia, a los hogares adventistas. Y Señor, provoca en nosotros mediante tu Espíritu Santo un despertar que sea para honra y gloria de tu nombre, y que los hijos de la iglesia lleguen a formar parte de la escuela superior, la del más allá, donde no habrá graduación, donde podremos seguir aprendiendo a los pies del Divino Maestro, Cristo Jesús. Queda, Señor, con nosotros y encomendamos en tus manos el próximo ciclo escolar. Mueve nuestros corazones y nuestras decisiones a favor de la educación adventista. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Agradecemos al doctor Mauricio Delgado por habernos compartido la palabra del Señor esta mañana. Sin duda, nos ha hecho reflexionar sobre el valor de la educación adventista. También les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado. Tenemos una cita el próximo sábado a las 10:50 de la mañana. Invita a tus amigos, invita a tu familia, invita a tus vecinos y juntos vengamos de nuevo para adorar el nombre de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga. Al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá.